Bueno, pues sean bienvenidos a Amistad de Monterrey. Estuvimos fuera por un tiempo familiar, ahí disfrutando la familia, y ya estamos de regreso a la realidad. Así es que aquí estamos. Y bueno, la semana pasada tuvimos a Rafa Guerra compartiéndonos, y creo que el tema fue sobre el discernimiento, y creo que la mayoría, los que están aquí, ya oyeron el mensaje de lo que es esa capacidad de discernimiento que necesitamos, especialmente en el tema que estamos viendo ahora sobre lo que es la guerra espiritual, sobre el ocultismo. Y esta noche queremos entrar un poquito en el tema. Voy a abordarlo probablemente este miércoles y el próximo. Y el tema que estamos tratando de ver esta noche, vamos a tratar de entrar en algo que abarca varias cosas. Básicamente estamos viviendo un tiempo de grandes luchas en cuanto a la ideología que está entrando por todas partes. Recientemente oímos de los libros de la educación que se están repartiendo y hay una consternación ahí nacional. Muchos están en contra, otros están a favor y hay una división, no nomás aquí. También hemos oído noticias de Estados Unidos. Y todo esto parece ser como que es una idea de alguien o de un grupo de personas. Pero si nos detenemos un poco, realmente esto tiene una connotación espiritual. Tiene un fondo muy importante que debemos de discernir y captar e interpretar y saber de qué manera enfrentar estos nuevos vientos que están viniendo sobre la humanidad. Y especialmente sobre nuestros hijos, nuestras familias, de estar preparados. Y estas pláticas de la conquista, primero la conquista interna y luego la conquista externa, es algo que nos concierne a todos. No hay uno solo de nosotros, de los que estamos aquí, de los que están oyendo este mensaje, no hay uno solo que pueda decir: a mí no me toca esto, a mí no me afecta esto. Tarde que temprano sí nos afecta y sí nos atañe. Tenemos una tremenda responsabilidad. Y una de las formas en que el enemigo trabaja, y voy a ser muy amplio en los conceptos, algunos ya los tienen conocidos, otros no, y de ser posible les voy a poner un pequeño examen, a ver si lo pasamos, ¿sí? Aquí vamos a tener que participar todos en este examen. Pero básicamente, hablando un poco de estas corrientes y cosas que existen, muchos son como ideas de las personas, como me llegó la idea y se me ocurre hacer esto. Grandes filósofos se les ocurren ideas y de repente escriben cosas. Y pensamos de que son sus ideas, son como ideas que vienen ahí. Pero cuando entramos a la Escritura, en el libro de Timoteo, nos habla la Escritura y nos enseña de que sí hay este tipo de susurro o de esta voz que se oye y que tenemos que tener mucho cuidado. 1 Timoteo capítulo 4 dice algo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Escuchándolos, espíritus engañadores. O sea, hay una fuerza espiritual que existe y están hablando, y están susurrando a las mentes de personas que tienen la puerta abierta. Y dice que son estos espíritus engañadores y también que son doctrinas, o sea, enseñanzas que van diametralmente opuestas a las cosas del Señor. Y estas corrientes de pensamiento que existen a nivel mundial no es solamente algo que proviene de los hombres, sino que es algo que viene espiritualmente. Hay una conexión. Ahorita mientras estábamos cantando alabanzas, me venía a la mente la forma en que el cielo y la tierra se juntan. En tu presencia, el cielo y la tierra uno es, decíamos ahorita en el canto. Y es una forma en que el mundo espiritual y el mundo natural se conectan. Es lo que estábamos haciendo ahorita aquí nosotros. Estábamos conectándonos con Dios, nuestro Padre, a través de la alabanza, por medio de un instrumento que Dios nos dejó, que es la adoración y la alabanza. Es una conexión. Sin embargo, así como esa conexión existe para la iglesia, también en el mundo, ellos también tienen sus propias escaleras
para subir no al cielo, no al tercer cielo, sino al mundo espiritual. Y hay una conexión donde suben y bajan estas influencias espirituales. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a discernir. Nuestro adversario tiene una capacidad para imitar los dones del Espíritu hasta cierto límite. Tiene una capacidad para ciertas facultades y ciertas capacidades que se le quedaron desde que fue tumbado del cielo. Bajó con ciertas capacidades y ciertas facultades. Y solo por el don de discernimiento, que creo lo vimos la semana pasada con Rafa, con este don de discernimiento y con los recursos para el discernimiento podemos desmantelar aquellas enseñanzas y aquellas doctrinas, aquellos vientos que están llegando. Y esta es la forma en que Dios ha mantenido protección alrededor de su iglesia. Una de las cosas que más llaman la atención a la gente, no sé si les pasaría a ustedes, pero hubo una época antes de que yo conociera al Señor, la curiosidad por los fenómenos psíquicos y las cosas raras. Era una comezón de oír. Muchos chicos están en eso y a donde quiera que viaja uno se da cuenta que siempre ha sido como los temas que llaman la atención, que mucha gente tiene comezón de oír, se quiere meter en esas cosas. Pero cuando entramos más de cerca, te das cuenta de ciertas cosas que básicamente lo manejan y tú y yo tenemos que estar con las antenas bien paradas, con el filtro bien puesto para detectar cuando se te está dejando una mentira, cuando está entrando un engaño, estas doctrinas que dice la Escritura engañosas o estas doctrinas de demonios. Una de ellas es que Dios no hace ni bien ni mal, por ejemplo, es una idea. Dios no hace bien ni mal. Otra es, no, pues lo oculto es solamente métodos para perfeccionarnos. Otra es, estamos en un proceso evolutivo espiritual. Otra es, no existe Satanás, ni los demonios, no existen. No hay infierno, no hay infierno. Esa es otra. Y dice, Jesús es uno de los muchos dioses que ha habido. Y la vida y la muerte son cíclicas. Nosotros creemos en la reencarnación. Esa es la doctrina que está continuamente entrando a través de muchas formas, y estoy hablando desde los niños en sus caricaturas hasta las películas que tú ves en Netflix o donde tú las estés viendo. Siempre hay un mensaje, un ingrediente que está ahí metido para que tú lo tengas. Y finalmente dicen, no va a haber juicio final, no hay tal cosa, no hay juicio final. Y esa doctrina, esa enseñanza, estas enseñanzas que vienen del mundo espiritual están entrando en mucha gente y muchos cristianos han caído en eso. Más aún, entramos en otros campos que el Espíritu Santo nos advierte, por ejemplo, la telequinesis. No sé si han oído de eso, son palabras técnicas que están manejando, que es el movimiento de objetos sin necesidad de tocarlos. A mucha gente le fascina esa dimensión de mover cosas, la parapsicología, la percepción de cosas, las adivinaciones, la telepatía, la clarividencia, todo este tipo de temas o nombres los tenemos en el mercado, o sea, existen estas cosas y han sido como el pescador que aventó sus curricanes y anda viendo a ver qué pescadito va a morderle el anzuelo para sacarlo y destruir su alma, ¿sí? Algunos tienen hasta manifestaciones de estigmas, heridas en las manos, escrituras que aparecen en sus pieles, señales en sus columnas o en sus espaldas. Estas cosas existen, muchos de nosotros desconocemos hasta dónde es capaz el adversario de hacer este tipo de cosas, de mover objetos, por ejemplo. Una vez estuvimos en la casa de una familia donde nos pidieron que fuéramos a orar y resultó que esta mujer no le crecía el pelo, nada de pestañas, nada de pelo. Y según lo que nos platicaban, su abuela había sido alguien que estuvo allá en la Petaca Linares, allá por esa parte. Y esta mujer perdió ya no tenía cabello, nada, absolutamente nada, lampiña totalmente. Y nos pidieron que fuéramos a orar por ella. En esa ocasión fue Sergio Treviño, que ya está con el Señor, y yo, y oramos, estuvimos ahí orando, y cuando orábamos en la casa, de repente se empezaron a mover los cuadros, se empezaron a mover los candiles, se oían golpes en la puerta, que era una puerta de metal, como si hubiera cerdos en la puerta que querían entrar. Y era una cosa que tendrías que haber estado ahí para entender lo que te estoy diciendo. Yo sé que te parecerá una película, así como que, a ver, sigue dando palomitas para que siga oyendo esto.
Pero esa realidad espiritual era la que existió en ese momento. Hubo una gran liberación ese día, gracias a Dios. Una liberación donde se rompieron cadenas de maldición y cosas ancestrales de las cuales se habían metido estas familias en ese tipo de cosas, en ese tipo de pensamientos, de doctrinas, y habían afectado a su familia. Estas cosas, por más locas que parezcan, aunque tú creas que son así tipo Hollywood, siguen siendo reales, son reales, y tenemos que tener una percepción espiritual para discernirlas y desmantelarlas. Tenemos la capacidad para desmantelarlo, y a Dios nos ha dado las herramientas para hacerlo. Y estas, por ejemplo, apariciones, gente que ha visto fantasmas, o apariciones de figuras que piden que les construyan un templo, que las hemos tenido en México y en muchas partes del mundo, apariciones de diferentes figuras, pueden ser nebulosas, pueden ser figuras femeninas o figuras masculinas de diferentes tamaños. Estas apariciones siempre podrían ser sobrenaturales, las manifestaciones, pero nosotros tenemos que tener el filtro de la palabra para detectar si son o no son de Dios, de parte de quién vienes. Es bien importante esta pregunta. ¿En el nombre de quién vienes? Muchas veces vienen en el nombre y se autonombran a sí mismos. Y muchas de las diferentes corrientes de creencias, de estas doctrinas y de estas enseñanzas que vienen del mundo espiritual, eliminan automáticamente el nombre de Jesús, no lo exaltan, eliminan la palabra de Dios, no la reconocen, eliminan al Espíritu Santo, ni siquiera lo mencionan. Y entonces uno está expuesto, como es sobrenatural, a ver un mundo tan fascinante, tan seductor, que te puedes comer todo lo que te van a decir y te crees todo lo que te dicen, si no tienes el sistema de defensa, que viene siendo el Espíritu Santo y la palabra. Con esto te puedes defender y con esto puedes tú ampararte y desbaratar, desmantelar lo que el enemigo en algún momento dado quiere meter en tu corazón o en tu mente, o engañar a una persona, a una familia, o a un grupo de personas, o a una nación entera. Tiene esa capacidad. Y estas realidades de las cuales estamos hablando no solamente son del pasado, sino que siguen sucediendo y van a suceder aún más en estos tiempos. Con mayor fuerza se va a estar dejando ver. La Biblia nos dice: ay del cielo, ay del mar y de la tierra, por cuanto el diablo sabe que le queda poco tiempo. O sea, cuanto más sabe que le queda poco tiempo, más abierto, más descarado se va a hacer, más a la vista de todos se va a dejar ver. Y aquí es donde nosotros tendremos que tener el discernimiento del Espíritu Santo para desmantelarlo. Otras cosas, hay mucho de qué hablar en esto, no me voy a meter a detalle, pero viendo lo que sucede en la Biblia, lo que Cristo nos dice, la manera en que Él pudo discriminar, pudo eliminar las cosas. Por ejemplo, vamos al libro de Marcos, capítulo 1. En Marcos, capítulo 1, está Jesús entrando a la sinagoga. La sinagoga es un lugar donde se leía la palabra, ¿sí? Y en ese lugar, dice aquí, versículo 21 del capítulo 1 de Marcos, dice que entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. O sea, este hombre tenía a alguien adentro, operando adentro de él. Tenía un espíritu inmundo y dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Cuando uno ve esto en un escenario como la sinagoga, donde está la gente, donde está el rabino continuamente leyendo la palabra, y entra y sale la gente, esta persona tenía algo adentro de su corazón. Pero cuando llegó la luz, cuando llegó realmente Jesucristo, el que realmente enseña la palabra, y con esa enseñanza destruye las enseñanzas que vienen de estos espíritus, estas doctrinas de demonios que decíamos en 1 Timoteo capítulo 4. Cuando está Jesús de Nazaret en medio de ese lugar, no está echando fuera demonios, es Jesús, su presencia, su gloria,
su majestad, su señorío está en medio de un lugar donde las tinieblas quieren hacer residencia, donde el enemigo se ha infiltrado y se ha sentido y se ríe de todos porque está metido y nadie lo detecta, y de repente aparece Jesucristo y de repente, sin más ni más, es tan fuerte la presencia, es tan fuerte el poder del Espíritu Santo que está ahí, que el que está ahí no soporta, es tan fuerte el fuego que finalmente sale y revienta, y lo primero que hace es: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Has venido a destruirnos. Ellos saben que hemos venido a destruirlo. Jesús para eso vino. 1 Juan capítulo 3 versículo 8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A eso vino, a destruir estos espíritus inmundos, y ahora sí conectar la tierra con el cielo. Por eso oramos el Padre nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hay una conexión, pasamos el círculo que nos rodea. La potestad del aire está siendo vencida, esta noche está siendo exhibida, y esta noche está siendo empujada, está siendo hecha fuera por medio de la luz que el Espíritu Santo nos está dando. Entonces, cuando oramos el Padre Nuestro, estamos conectando el cielo y la tierra a la forma que Dios quiere que se haga, y es ahí donde a nosotros se nos ha llamado para hacerlo. Entonces vemos esto aquí, Jesús haciéndolo. La gente estaba asombrada de la manera en que lo hizo. Más adelante, tú ves aquí el versículo 32, en el mismo capítulo, dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, parece que esa es la ocasión que el enemigo brota en la noche, es cuando suceden las cosas. Es curioso que en la noche es cuando los antros están apenas funcionando, es cuando los lugares están abiertos, los lugares donde hay maldad, es donde opera el de las tinieblas, y es exactamente ahí en las noches cuando aflora el enemigo y se mueve, como que parece que se disfraza y se pasea en medio de toda la gente, y la gente no se da cuenta. Está en medio y no se da cuenta. Dice aquí que llegó la noche, el sol se puso, y le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. La gente tenía endemoniados en la casa. De hecho, yo puedo pensar que hasta ahorita hay gente que tiene gente endemoniada, porque abrieron la puerta con poderes psíquicos, con la yoga, con la ouija, con la lectura de la mano. Abrieron la puerta. Y estos espíritus no tienen misericordia. Estos vienen y atacan, y si se les da la oportunidad, hacen lo que hacen. Tengo muchas historias que platicarles, como dice Jesús, pero no sé si las aguanten. Pero algunas de las historias más impresionantes para mí fue cuando ministré a un chico de unos 19 años de edad, que era homosexual, que tenía SIDA, que se estaba muriendo, y los papás nos pidieron que fuéramos a orar. Y fuimos a orar por él. Cuando llegamos, nos llevaron a la recámara donde estaba el chico. Era un joven ahí de 19 años de edad. Y platicando con él, pues empezamos a compartirle el evangelio de lo que Cristo había venido a hacer, de cómo él había venido a morir por nosotros, de cómo había derramado su sangre, de cómo había resucitado de los muertos y cómo él había vencido. Y que él llamaba a los pecadores, a todos, sin indicar el tipo de pecado, sino a todo pecador, al arrepentimiento y a la reconciliación, sin afán de acusarlo y culparlo ni condenarlo, sino al contrario, darle esperanza. Y el chico se doblegó y me dijo: he querido vencer este vicio, no lo he podido vencer, tengo muchos años con él, estoy atado y ahora estoy pagando las consecuencias de mi pecado, estoy infectado de SIDA y tengo un decreto de muerte, me voy a morir. Dice: lo peor del caso es que todas las noches, cuando yo estoy acostado aquí, hay perros jadeando alrededor de mi cama. Los oigo jadear. Y sé que son muchos perros que están alrededor de mí. Y cuando uno oye esas palabras, tú lees el capítulo 22 de Salmos, en el versículo 16, y a mí me asombró porque citó una escritura bíblica, sin que él haya leído la Biblia. Y dice en el versículo 16: porque perros me han rodeado
Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Está describiendo este muchacho lo que espiritualmente, en el mundo espiritual, estos seres operando sobre su vida como una jauría de perros, buscando destruir su alma. Y cuando él me dijo eso, lo llevé a esa escritura y le dije, pero mira lo que hizo Jesús. Esa jauría de perros que estaba alrededor de él, aunque le horadaron las manos y los pies, por medio de eso, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Y aunque no te sanes, aunque te lleve y mueras, no importando eso, tú tienes vida eterna. Esos perros se van, porque se van. Y oramos. El muchacho recibió a Cristo, vino una paz sobre su vida, lloró como un bebito. Lo dejamos, no lo volví a ver. Yo no sé cuál fue la conclusión. Lo que sí sé es que en esa declaración que él hizo, cuando él recibió a Cristo en su corazón, cuando él se lavó con la sangre del Cordero, cuando él se arrepintió y entregó todo su pecado al Señor, ahí esos perros se le rompieron los dientes, todos los dientes. Tengo otro caso de otro muchacho de un pueblo. Ese muchacho también andaba en malos pasos, igual. Y cuando estuvimos ministrando, él llegó y abrió su corazón y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un cambio radical en mi vida. He oído esta voz desde niño de que yo no voy a salvarme nunca, que me voy a ir al abismo. Pero yo quiero creer que Cristo me ha perdonado. Dice, ¿sí lo crees? Fue a su casa, sacó todas las revistas que tenía ahí. Todas. Dice que titubeó para quemarlas. Y que en la noche veía, él dice que lo vio, un perro negro arriba de las revistas. Un perro negro arriba de las revistas que le daba miedo tocarlas, como que le gruñía este perro, diciendo, cuidado, si las tocas te destruyo. Y tenía un pavor. Pero a la mañana siguiente se levantó y le prendió fuego a todo eso. Se autoliberó. Cambió su vida. Y así como esa historia, tengo muchas de las cuales podría yo platicarles de este tipo de cosas, que cuando llega la presencia de Cristo, cuando llega el fuego del Espíritu Santo, lo que está en tinieblas, tarde que temprano, no lo soporta y tendrá que salir, y tendrá que huir, y tendrá que soltar a sus presos y a sus víctimas. Y bueno, yo quiero ponerles un pequeño examen. Les prometí que les iba a poner un examen. Y vamos a la 1 Samuel, capítulo 28. Y quiero que vean algo aquí muy interesante. Tenemos pocos minutos, pero quiero leerles esto, donde muchos han leído esta escritura y se han topado. Muchos hasta han agarrado un monte, han tomado otra dirección sobre el tema. Aquí Saúl desobedeció al Señor, y por haberlo desobedecido, Dios ya se apartó de él. Ya no le contestaba, ya no quería, porque no solo lo perdonó una vez, sino Saúl continuamente estuvo desobedeciendo a Dios. En el capítulo 15 dice aquí la escritura que desobedeció la palabra, le había dado instrucciones el Señor de destruir todo lo que había ahí de los amalecitas, no hizo caso, hizo lo que él quiso, y como no destruyó todo aquello que que era en sí algo que ofendía a Dios, y Dios no quería nada de eso, finalmente Saúl hizo lo que le dio la gana. Y llegó Samuel, y en el capítulo 15, versículo 22, Samuel le dice, ¿se complace el Señor tanto en el holocausto y las víctimas como en que se le obedezcan las palabras del Señor? Es una pregunta. Saúl creía que haciendo holocaustos y sacrificios, con eso le caía bien a Dios, aunque siguiera pecando. Y Dios dice, yo no me complazco con que sigas pecando y haciendo lo que te da la gana y me des tus diezmos, o me hagas grandes sacrificios, o vengas aquí a cantarme alabanzas. No me impresiona eso. Me impresiona que seas obediente. Eso sí me impresiona. A Dios le agrada que tú le obedezcas a sus palabras, y ciertamente el obedecer es mucho mejor que los sacrificios. Y prestar atención a la palabra que a las grosuras de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. La raíz de este tipo de espíritus, la raíz de la gente que se mete en eso, es una raíz de rebelión.
Es una raíz de rebelión. Satanás se rebeló contra Dios, los demonios que lo siguieron se rebelaron contra Dios, y los que abren puertas al mundo de psíquico, al mundo de parapsicología, telequinesis, adivinación, todo eso es un espíritu de rebelión que se está rebelando contra Dios y está haciendo que estos objetos o estas formas sean el ídolo más que Dios. Y si tú quieres ofender a Dios y ver cómo se pone, la idolatría es lo que más ofende. Así es que México está realmente metido en un problema con Dios, porque está lleno de ídolos. Dice aquí en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos es la idolatría, la obstinación. O sea, la obstinación. ¿Cuánta gente les hemos dicho, eso es un ídolo? No, no es un ídolo. Eso nomás me trae un recuerdo de alguien muy bueno. Le dije, no, es un ídolo. No es un ídolo, es una persona muy buena. Y se obstinan. Y te das cuenta la dureza, cómo este demonio endurece el corazón y ciega. Y dice ahí Salmo 115, versículo 8, que los hacen y los que confían en ellos son iguales que ellos. Tienen ojos y no pueden ver, tienen boca, no pueden hablar, tienen oídos, no pueden oír. Y se obstinan, se endurecen. Y este es el espíritu contra el cual estamos peleando. Es un espíritu que está ahí, que está provocando rebelión en el corazón de la gente. Y partimos de nosotros mismos sin acusar a nadie. Tenemos que tumbar nuestros propios ídolos. Pero para el capítulo 28, aquí, ya que Dios no le contestó a Saúl lo que él pedía, lo que él necesitaba ayuda, en el capítulo 28 del mismo libro de Samuel, dice que ya había muerto, versículo 3, Samuel ya había muerto y todo Israel lo había lamentado, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. A los encantadores y adivinos. Hay grupos de música que sueltan encantamiento a los jóvenes. Ellos practican hechicería en sus camerinos, hacen rituales y luego salen y a las multitudes los hechizan. Y están todos ahí locos y ni saben que están bajo un encantamiento. La música, las luces, la forma de vestir, todo es un aparato que seduce y encanta a la gente, los hechiza. Pues esto dice que echó fuera a los encantadores. Yo podría pensar que Hitler era un hechicero, un encantador que encantó a toda una nación, hechizó a toda una nación. Y así hay grandes personajes, grandes líderes de la historia que han practicado la magia o el ocultismo o este tipo de cosas y han provocado un hechizo a la gente, que son tan capaces de morir por ellos, dan todo por ellos y no saben que sus vidas van al abismo. Entonces, aquí Saúl los echó fuera, creyendo que con eso iba a agradarle a Dios. Y se juntaron, dicen los filisteos, versículo 4, versículo 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea, eran las formas en que Dios podría haberle contestado. ¿Qué son esto de los sueños? Bueno, Dios a veces habla por sueños, no siempre, pero a veces por sueños. ¿Qué era el Urim y el Purim? Bueno, estos eran las formas en que ellos consultaban a Dios, era una manera en que ellos practicaban eso. No dice la Biblia claramente cómo funcionaba esa forma, pero era una forma de consulta, como David que se acercaba al efod para consultar con Dios. El efod era como un peto con las piedras preciosas, ese era el efod. Y de esa manera podían ellos acercarse a la presencia de Dios y buscar su consejo. Nosotros ya no necesitamos eso, el velo ha sido rasgado y tú ya tienes acceso a la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo. Y entonces dice aquí que en el versículo 7, entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Este es un espíritu que se mete adentro de gente y tiene la capacidad de adivinar. Pueden ver el futuro, pueden ver el mundo espiritual, pueden ver lo que se está manejando en otros niveles. Existe esta gente, existen estos espíritus. Acuérdense de que nosotros tenemos acceso directo al trono de Dios, pero hay gente que trabaja utilizando estas fuerzas espirituales de maldad para poder imitar el don del Espíritu Santo, ¿sí? Y bueno, dice aquí que vayan por ella y dijeron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. O sea, sus mismos sirvientes sabían de que existían estas cosas. Era un secreto a voces, lo manejaban debajo del agua, sabían que existía esa bruja.
Sabían que existía esa persona. La habían echado fuera. Versículo 8 dice, se disfrazó Saúl. Increíble. Se disfrazó. Aquí habla de cristianos que se pueden disfrazar y pueden jugar al cristiano en el día, pero se disfrazan. Aquí se disfrazó Saúl y se puso otro vestido para que no lo pudieran identificar. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines el espíritu de adivinación, por espíritu de adivinación, y que me hagas subir al que yo te diga. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? La mujer hasta ahí no adivina, hasta ahí no sabe quién es este Saúl que está ahí enfrente de ella disfrazado. Pero ya le dice, oye, ¿sabes qué? Saúl nos echó fuera a todos, entonces no me quiero meter en problemas, no quiero hacer nada que me pudiera arriesgar mi vida. Entonces, versículo 10, Saúl le juró por Dios diciendo, vive el Señor, que ningún mal vendrá sobre eso. Ahí te das cuenta, Saúl hasta dónde estaba torcido, que hasta juró en el nombre de Dios, utilizando una bruja que Dios había dicho de antemano, no consultarás a los que consultan a los muertos. Eso viene en Levíticos 18. No busques esa gente, no te metas con los espiritistas, aléjate de ellos. No te metas con los que invocan a los espíritus de sus antepasados. No te metas con los que invocan a los espíritus de gente buena que murió, santos. Esos ya murieron. No consultes con ellos. No hables con ellos. No te metas en ese rumbo porque te van a engañar. Es una advertencia. Y entonces, dice aquí, de repente, versículo 12, viendo la mujer, le dice, hazme subir, versículo 11, entonces le dijo, ¿a quién te subiré? Y dice, hazme subir a Samuel. Qué interesante. Aquí es donde viene la prueba y quiero que me ayuden a contestarlo. Si yo les diera un papelito, a ver cuál es el examen, cuáles son las respuestas de la congregación, y eso me va a dar mucho de tu discernimiento. Hazme subir a Samuel. ¿Samuel era bueno? ¿Era un profeta? ¿Era un hombre que caminaba con Dios? Bien, está consultando con un hombre muy bueno, muy santo, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, viendo la mujer a Samuel, ¿vio a Samuel? Sí, no. Ahí va. Clamó en alta voz y dijo la mujer, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, el rey el rey. Y le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y le dijo la mujer a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Cualquiera pensaría, pues dioses que suben a la tierra, pues como que no, ¿verdad? Pero también sí, porque dice que subió a Samuel. Y entonces empieza a hacerse cada vez más difícil el discernimiento. Seguimos leyendo. Y entonces le dice aquí en el versículo 14, le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, es un hombre anciano, viene cubierto de un manto. Con esa poca información fue suficiente para Saúl decir, ¡ah, es Samuel! Entonces Saúl entendió que era Samuel con esa poca información. Y humillando el rostro en la tierra hizo gran reverencia. Versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Samuel. Pero tú sabes que hay muchos que se llaman Jesús. Yo tengo varios amigos, Jesús Ortiz, Jesús González, Jesús García. ¿Sí me estás entendiendo? Sí me están entendiendo, ok. Ya pasaron por lo menos un examen. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? Me llamo Samuel. Samuel. Y se postra delante de San Samuel. Pero no es Samuel. Y ahorita va sirviendo, ojalá lo detectes. Y Samuel le dijo, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean por mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños, y por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. O sea, Dios no me contesta, pero tú, porque Dios está muy ocupado, pero tú
que eres de mi devoción, sí me vas a contestar. Algo parecido, algo familiar, algo conocido que existe en nuestro país, en nuestro mundo. Muy parecido. Y entonces Samuel le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¿Le está diciendo una verdad, sí o no? ¿Sí? ¿Tú sabes que el enemigo puede decir verdades también? Digo, por si no sabías. Él puede usar la Biblia al derecho y al revés. Y el Señor te ha hecho, como dijo, por medio de mí. O sea, se echó las flores él solo. No habló por medio de él, habló por medio del profeta Samuel. Este que está aquí hablando, a la luz de lo que tú vas a ir viendo poco a poco, es un impostor. ¿Puedes decir conmigo, impostor? Impostor. Nuestro adversario es un gran impostor. Engaña al mundo entero, dice la Biblia. Se disfraza como ángel de luz. Se te puede aparecer en tu recámara, puede decirte 1000 cosas y puede ser un impostor. Y si tú no tienes el Espíritu Santo y el fuego quemando en tu corazón, conociendo la palabra, fácilmente vamos a ser engañados. Entonces, el Señor le dice, te lo ha dicho como te lo ha dicho a través de mí, te ha quitado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu compañero David. ¿Tú crees que los demonios no sabían eso? A veces pensamos que los demonios no están informados, como que no tienen internet ellos, nomás nosotros. Ellos están informados. Y el Señor dice aquí: como tú no obedeciste a la voz del Señor y tú no cumpliste el ardor de la ira contra Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto hasta hoy. Y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Hoy está profetizando este ángel caído. Sí, es obvio, porque acá en el versículo 4 dice que se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon alrededor de Sonem y acamparon con Gilboa, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo. Así que era obvio, lo tenían sitiado. Venía su día de muerte, iban a morir. Así que no necesita ser un adivino para saber eso. ¿Me están siguiendo por dónde va? Entonces, al leer este capítulo y ver lo que hizo, versículo 20, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por la palabra de Samuel, y estaban sin fuerzas. Aquí se dividen dos criterios, dos interpretaciones. Los que dicen, no, sí era Samuel, sí era Samuel. Dios le concedió una concesión y le permitió que fuera a decirle. Dios no puede contradecirse a lo que Él dice. Y Dios dice, no consultaréis a los muertos. Así lo dice. Y si tú los consultas, estás abriendo una compuerta, un espacio sumamente peligroso, donde van a venir espíritus de engaño, doctrinas de demonios. Entonces tenemos que guardarnos de ese terreno. Lo más obvio es que esto que estamos leyendo aquí es un ser que se llama Samuel, que es un impostor, y le está diciendo todo a Saúl. Saúl podría haberse arrepentido, podría haber clamado, Dios seguramente lo podría haber perdonado, yo sí lo creo. Sin embargo, se mantuvo en su posición y se fue de mal en peor, al punto que empezó a consultar a divinos, y finalmente su misma dureza de corazón abrió la compuerta y vino esto que se llama este espiritismo, abre a la puerta de la muerte. Muchos han caído en espiritismo, muchos han practicado estas cosas y han traído la maldición a su casa. Aquí le afectó esto, una maldición familiar. Entonces yo quiero terminar con una oración ahorita. De cualquiera de nosotros que hemos abierto la compuerta de consultar con espíritus, con muertos, por más buenos que hayan sido, familiares muy queridos, cosas por el estilo, tenemos que renunciar a eso, cerrar esa compuerta y decirle al Señor, yo quiero pedirte, Señor, que me cubras con tu sangre y cubras a mi descendencia. Porque la Escritura me habla de que Él puede maldecir hasta la 3ª y 4ª generación. Pero el que se arrepiente y se reconcilia con Él, lo bendice hasta 1000 generaciones. ¿Cuántos quieren 1000 generaciones de bendición?
Yo quiero 1000 generaciones de bendición. ¿Sí? Así que vamos a orar. Si quieren ponerse de pie, y vamos a orar ahorita, esta noche. Hay cosas que traemos arrastrando de nuestros antepasados que ni sabemos. Y muchas veces este tipo de oraciones de arrepentimiento y de renuncia son formas de lavarnos y de limpiarnos y de sanear nuestros corazones de estas cosas que nos están siguiendo como los carros del faraón. Pero cuando nos arrepentimos, la sangre de Cristo cae sobre esos carros del faraón, los confunde, ni para adelante ni para atrás. Si hay una herencia de gente accidentada, una herencia de enfermedades, una herencia de gente con problemas mentales, una herencia de divorcios, una herencia de adulterios, de alcoholismo, de drogadicción, de cosas que están ahí como una sombra sobre tu pasado, sobre tu vida, y ahí las tienes como queriendo entrar a tu corazón y queriendo entrar a tu vida. Esta noche vamos a romper con eso. El que agita las aguas está aquí. ¿Sí? Él está aquí, Cristo está aquí. Y así como entró en la sinagoga y el demonio vio la gloria, vio la presencia, que no tenía que levantar la voz Jesús, más que la pura gloria de su presencia hizo que ese demonio saliera despavorido, huyendo de lo que estaba ahí en su presencia. Y declaramos esta noche que Cristo está aquí y que Cristo quiere entrar en tu corazón y en tu vida, y que aquellas áreas de tu vida, aquellas cosas aún escondidas que ni sabemos, que nos vienen arrastrando y que nos quieren afligir y atar, que nos quieren mantener encarcelados en esa sombra, viene Cristo y rompe todo eso. Lo rompe porque lo rompe. Él tiene el poder para hacerlo. Dice la Escritura que se hizo maldición en la cruz. Él es nuestra maldición. ¿Sabías tú eso? Cristo se hizo maldición por nosotros en la cruz. Él absorbió tu maldición. Él la absorbió. Él se hizo, porque maldito es el que muere en un madero. Jesús se hizo maldición, pero en esa maldición absorbió nuestra maldición, la maldición nuestra de la muerte y todas las otras maldiciones habidas y por haber. Aquellas maldiciones que ni siquiera sabemos, ni siquiera tenemos noticia de eso. No sabía yo. Pues de eso también se rompe. Dios quiere liberar a su pueblo. Para esto vino el Hijo de Dios, para anunciar buenas nuevas a los pobres, y para dar vista a los ciegos y vendar a los quebrantados y abrir las prisiones y dar libertad a los oprimidos. A eso vino Cristo. Él vino a eso y Él está aquí esta noche. Y yo me incluyo. O sea, yo estoy con ustedes en lo mismo. Yo necesito lo mismo. Que el Espíritu siga santificándome. Puedes decir conmigo: santifícame, Señor. Santificándonos, nos está santificando, está depurando, está borrando, está limpiando, está eliminando, está echando al fondo del mar todo aquello que tú confesaste y aquellas cosas que ni siquiera has podido entender que están ahí oprimiéndote. Que vamos a hacer esta oración, si gustas acompañarme, y decirle: Señor Jesús, yo vengo ante ti esta noche a darte gracias por tu sacrificio en la cruz, por tu sangre preciosa que derramaste por todos nosotros, que te hiciste maldición para quitar nuestra maldición. Quítala de encima de mi vida. Yo renuncio a todas las obras que hicieron mis antepasados. Yo renuncio a la idolatría, a la brujería y al espiritismo, a toda obra satánica. Yo renuncio y me cubro con la sangre de Cristo. Hasta aquí llegó. De aquí en adelante, yo te pido, Señor, tu bendición sobre mi vida y mi descendencia. En el nombre de Jesús. He creído en Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y hoy recibo la bendición para 1000 generaciones. 1000 generaciones. Generaciones que aún no han nacido están siendo bendecidas esta noche. Tu bendición sea sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre todo lo que me rodea, Señor.
donde quiera que vaya, tu gloria me acompañe y tus enemigos salgan huyendo. Todos los que quieren engañar, toda doctrina de demonios, todo viento de doctrina, todo engaño, salga huyendo por la gloriosa presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Me declaro libre y limpio por la sangre de Cristo y estoy lleno del fuego del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por ayudarme. Gracias por acompañarme. Gracias por darme discernimiento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, a Cristo sea la gloria. Amén, amén y amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.